Buenas, bienvenidos a todos, a todas, a todes a esta charla conversatoria sobre entrevista motivacional, primera escucha y agrupabilidad. Hoy tendremos el gran honor de tener entre nosotros al licenciado Juan Manuel Míguez, que es un excelente profesional muy comprometido con la causa de la diversidad sexual y la población travesti trans. Y esto en el marco del lanzamiento del grupo de pares que tendremos desde la Secretaría, que se llama Juntes a la Par. Es un grupo de pares para poblaciones de la diversidad sexual, población travesti trans y personas que convivan con VIH que estén atravesando una situación de consumos problemáticos. Para más información se pueden fijar en el muro de la Secretaría y ahí van a encontrar información de contacto para las personas, si no es para profesionales que se contacten en intermediarios. Así que sin más preámbulos, pasemos a la charla. Buenas tardes a todos, a todas y a todos quienes se conectaron. Mi nombre es Fer Albornoz, soy el responsable junto a Mariana Míez Elaschi de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Como saben bien, desde la Secretaría estamos brindando un abanico de cursos de capacitaciones y de ciclos de formación en nuevas herramientas para el abordaje integral de los consumos problemáticos dentro de la población LGBT, dentro de la población travesti trans o las personas convivientes con VIH, para todos los acompañantes terapéuticos, operadores socioterapéuticos, psicólogos sociales y demás personas que se conectan habitualmente a nuestra página para las capacitaciones. En el marco del lanzamiento que tenemos por suerte en estos días del grupo de pares que se llama Juntes a la Par, queríamos convocar a alguien que pueda dar una clase magistral, porque las clases que brinda esta persona son magistrales, porque es una persona que está muy comprometida con nuestras causas, es una persona que está muy comprometida con la población LGBT, y es una persona que brindó mucho apoyo desde lo profesional, si bien la federación dio un apoyo muy grande desde lo activista, él desde lo profesional fue uno de los profesionales que primero abrió las puertas para brindar capacitaciones en esta temática, en esta perspectiva, y es un honor tenerlo con nosotros hoy. Así que bueno, antes de presentarle, como ya les dije bien recién, ya lanzamos el grupo Juntes a la Par, están las publicaciones en nuestra página de Facebook. El grupo Juntes a la Par no es un grupo que esté abierto a profesionales o a voluntarios que se quieran sumar, sino a personas del colectivo LGBT, la población travesti trans y personas convivientes con VIH que estén atravesando una problemática de consumos, y que se va a monitorear desde nuestro equipo, pero si quieren sumarse como voluntarios, escriban a la Secretaría y ahí les vamos a dar una respuesta. Y ahora sí, sin más preámbulo, quiero presentar a mi amigo y compañero, el licenciado Juan Manuel Míguez. Juanma, ¿cómo estás? ¿Estás muteado, Juanma? Buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, esperemos poder hablar de algo que sea interesante en este lanzamiento que celebro de Juntes a la Par, así que bueno, muy honrado y muchísimas gracias. Tenés la cámara apagada, Juanma. Quizás cuando te desmuteaste, ahí estamos, ahí te veo. Ahora sí, perdón. Sí, quizás cuando te silenciaste se te apagó la cámara. Así que bueno, dejo a todos, a todas, a todos, ya son más de 40 personas que están mirando la clase en vivo y directo. Gracias por el compromiso, sabemos que es un domingo, y que es todo lo que se implica, pero los dejo en manos de Juan Manuel Míguez. Juanma, si necesitas algo, avísame, y si quieren hacer preguntas, les recomendaría tener abiertas dos páginas, la del vivo
y una de las secretarías y nos mandan por mensaje privado las preguntas y yo se las transmito a Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, entonces, me convocaron hoy con una agenda algo extensa, ¿no? La idea sería poder hablar sobre primera escucha, sobre el tema de agrupar a la gente y cómo las personas nos agrupamos, todo este tema, digamos, que se llama agrupabilidad, y poder desarrollar algo de una herramienta que se llama entrevista motivacional. La verdad que, bueno, vamos a tratar de poder cubrir de la mejor forma posible esto, y me gustaría compartir con ustedes una pantalla. Entonces, a ver si es que puedo mostrarles entonces aquí esta pantalla mía. En fin, muy bien. Entonces decíamos que estos son los temas que nos van a convocar hoy. Siempre que hablo del tema de primera escucha, me da mucha pena, digamos, tener que hacerlo a través de este medio donde puedo escuchar tampoco a todos ustedes, ¿no? Y porque escuchar, digamos, es una herramienta como muy importante para poder orientar una exposición. Pero vamos a usar todos los recuerdos, digamos, que tengo de las veces que nos hemos encontrado, y vamos a hablar de esto que, por supuesto, está centrado siempre en las personas, en las trayectorias vitales de las personas, en el respeto de su constitución subjetiva, siempre con una idea de que nuestras intervenciones, de que nuestras perspectivas, digamos, apoyen el tema de la salud y el tema del desarrollo. Esa sería como, digamos, como el norte, al menos que yo tomo respecto del uso de estas herramientas, todas favorecidas al tema de favorecer la inclusión social, que es indudablemente, digamos, el gran derecho que todos tenemos, y buena parte de lo que es nuestra intención respecto del otro, ¿no? Poder favorecer todo lo que tenga que ver con la salud, el desarrollo y la inclusión. Ustedes ya saben que los consumos problemáticos, digamos, se vienen pensando como una problemática realmente multidimensional, donde afectan, digamos, mucho las características del entorno o del contexto en el que cada uno de nosotros vivamos, pero también influye de una manera importante el tipo de sustancias y la forma en que las consumimos. Y lo mismo también el tema de nuestras características personales, tanto sea la cantidad de dificultades que como personas podamos tener, como lo que son nuestros potenciales de salud. Este es un campo de fuerzas, ¿no? Que es realmente complejo, y que la única manera de poder evaluarlo es en una evaluación individual, digamos, porque si bien estos procesos históricos, económicos, psicosociales o culturales nos tocan a todos, a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra subjetividad, nos tocará de determinada forma. Así que lo que me interesa a mí es destacar un tipo de formación que nos sirva para la acción, para contribuir en facilitar este acceso, una formación, digamos, que nos ayude a ser mejores agentes de prevención, de contención, de cuidado, de acompañamiento, de orientación, para todas las personas que tengan problemas relacionados con el consumo, ya sea de sustancias legales, como podría ser el alcohol, o otro tipo de sustancias que de acuerdo a los determinados momentos históricos y los países pueden ser legales o no legales. En fin, estamos todos así tratando de promover estilos de vida para las personas que sean
algo más saludables. La idea es prepararnos, comprometernos como agentes de transformación de la calidad y de la vida de las personas a quienes acompañamos. Y hay 3 dimensiones que yo sé que ustedes coincidirán conmigo en que nunca deberíamos olvidar cuando tenemos la oportunidad de hacer una primera escucha, cuando tenemos el privilegio de conocer a cualquier persona y tenemos la posibilidad de hacer alguna intervención, que es el mundo de las riquezas culturales, de las diferencias que a veces tenemos entre culturas. También el tema de las desigualdades sociales que afectan, digamos, las relaciones y por lo tanto la escucha, y también el tema de los géneros. Bueno, en este tema de la primera escucha, nosotros partimos de la base de entender que el consumo problemático de sustancias tiene una relación con un malestar en el vivir. Un malestar que no deberíamos, digamos, en primera instancia nosotros presuponer, sino que justamente el propósito de nuestra escucha es poder determinar de dónde proviene el dolor de cada persona. Así que es, digamos, muy importante, como siempre decimos, intentar deshacernos de ideas preconcebidas, de prejuicios respecto de quien estemos escuchando y tratar de entender en qué medida sus condiciones de vida se han complejizado y poder entender también qué expectativas tiene esta persona respecto de la posibilidad de encontrar algún tipo de solución que sea de alguna manera más conveniente para la persona que el consumo como herramienta. O sea, siempre pienso que el consumo es un intento de solucionar algo. Nosotros en esta primera escucha vamos a tratar de explorar qué es ese algo que la persona intenta solucionar, cuál es su búsqueda, cuál es su anhelo, cuál es su frustración, cuál es su dolor. Y vamos a tratar de pensar juntos qué tipo de construcción será posible para tener a mano algo que sea más solución y menos problema. Así que vamos a recordar que los temas que vamos a tocar hoy son bastante extensos y que este es un curso introductorio, una charla introductoria. Ustedes van a poder ir profundizando con más charlas estas habilidades, pero como toda habilidad, digamos, requiere una práctica, que estas charlas, digamos, son como de un nivel informativo o teórico, no alcanzan a dar. La posibilidad de aprender un oficio sin una práctica, digamos, es sumamente pobre como posibilidad. De todas maneras, creo que es importante que empecemos a juntar información y que de alguna manera, digamos, en la medida que vayan adquiriendo o que existan las posibilidades de reunirnos en algún medio y compartir cómo nos va en las prácticas, así vamos a ir desarrollando una mejor calidad en nuestro oficio. Bueno, siempre ese modo vivencial y ese modo práctico, digamos, de relacionarnos con el otro, estimulando las potencialidades de la persona, intentando promover sus habilidades y también intentando promover esto que estamos haciendo que tiene que ver con generar redes, con generar redes solidarias, que son redes de contención, en la cual el poner el cuerpo nosotros como persona es la primera herramienta indispensable. Yo creo que hacemos bien en partir de este tema de la primera escucha porque la capacidad de escucha es la herramienta básica de todo tipo de complejizaciones en nuestras intervenciones. La primera es nuestra capacidad de escuchar.
Y no me refiero solamente a la capacidad de oír, ¿no? No solo, ni escuchar solamente lo que las personas expresamos directamente, sino también poder estar abiertos a escuchar, ¿no? Qué sentimientos, qué ideas, qué pensamientos subyacen a lo que una persona está diciendo. Eh, lo que todos al hablar mostramos de nosotros como persona, más allá de que sea lo que estamos diciendo, y todo lo que mostramos de cuál es el tipo de relación que tenemos con el mundo. Para hablar de primera escucha, yo siempre me baso mucho en todo el trabajo que hizo un psicólogo muy interesante que se llama Carl Rogers. Él trabajó mucho el tema de la escucha y, y estos conceptos, digamos, son usados en muchos campos de lo clínico que van desde, no sé, desde la enfermería, digamos, a la psicología, pero también se aplican en ámbitos como la resolución de conflictos, etc. Eh, pienso que la escucha se basa, en primer lugar, en el tema de la empatía. El tema de la empatía es realmente como básico, ¿no? Y tiene que ver con esta capacidad de poder, de alguna manera, hacer lo más que se pueda por entender cómo son las circunstancias de la otra persona, a quien estamos escuchando. Digamos, a veces cuando hablan de empatía la gente dice ponerse en los zapatos de otro, bueno, y, y yo creo que eso es una operación, digamos, que es demasiado idealista, que no es posible, pero sí es posible tratar de entender qué visión tiene la otra persona del mundo, cuáles son los orígenes de su dolor, qué capacidad tiene, a qué está dispuesto a resignar o qué está dispuesto a construir. En fin, ya les digo que no se trata solamente de la habilidad de comprender lo verbal, porque sabemos que gran parte de la comunicación tiene que ver con un lenguaje no verbal, y también tiene mucho que ver con cosas como los gestos, digamos, y todo esto debería buscar apoyar esa empatía, ese sentimiento. O sea que lo que dice la diapositiva es exactamente eso, ¿no? Que se trata de aumentar nuestra capacidad para identificar y para comprender las emociones. Y ese es el aspecto cognitivo, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien, bueno, ¿y de qué te estuvo hablando esta persona, ¿no? Entonces, vos me podrías decir, bueno, esta persona estaba hablando de este tema, de este otro tema, de este punto de vista, de este conflicto, pero a la vez, digamos, estábamos destacando la importancia que tiene la empatía, el aspecto empático afectivo, que es esta capacidad compasiva por el sufrimiento del otro. Y desde ahí acompañamos. Entonces, nuestra capacidad, digamos, de empatía, nuestra capacidad compasiva, se demuestra, digamos, con la capacidad que tengamos de escuchar todo lo diverso o lo distinto en el pensamiento del otro. Este es el primer punto que yo quería hacer respecto del tema de la escucha. Quería decir dos cositas más, perdón, que me pasé pronto de diapositivo, pero voy a volver un minutito para decir que tan importante como escuchar, hay otro factor que es muy importante respecto de la escucha que tiene que ver con la permanencia en el tiempo del contacto. Digamos, no es posible, digamos, llegar a la vida de una persona y adquirir, digamos, una gran comprensión de su circunstancia si es que no invertimos una determinada cantidad de tiempo.
Entonces, mantener la relación en el tiempo es fundamental para realizar todo tipo de acompañamiento o todo tipo de acción preventiva que sea eficaz, porque de esta manera con el tiempo comprendemos más y mejor las preocupaciones, los puntos de vista, y bueno, y es nuestra manera, digamos, la permanencia en el tiempo de mostrar realmente nuestro apoyo y nuestra calidez. Así que una vez que hayamos permanecido, recién podemos comenzar a pensar juntos, a revisar cuestiones o a encontrar nuevas soluciones o a pensar en implementaciones que favorezcan algún tipo de desarrollo más saludable. Ahora, que nosotros estemos acompañando y que seamos empáticos no quiere decir que podamos lograr todo lo que queremos de una manera, digamos, exclusiva con nuestra participación. Digamos, tenemos que darnos cuenta que ninguno de nosotros, por más títulos que tengan, somos expertos en la vida del otro. El otro es el experto en su propia vida y nosotros vamos haciendo este acompañamiento y muchas veces, digamos, en este acompañamiento la persona va descubriendo y va cultivando nuevas actitudes que sirvan para su mejoramiento personal. En esto muchas veces necesitamos buscar, saber cuáles son nuestros límites y saber, digamos, qué tipo de persona podría ayudarnos en algún tipo de situación. O sea, quería decir esto que nosotros escuchamos, nosotros vamos tratando a la persona dentro de una red que pueda contenerlo. O sea que es importante, digamos, tanto como la capacidad de escuchar, la capacidad de articular en red, la capacidad de buscar a otras personas que puedan darnos de sus conocimientos específicos de algún ámbito, como puede ser la ley, como puede ser la salud, digamos, cualquier otro ámbito donde nosotros vayamos teniendo una necesidad, porque como dije, las problemáticas de las personas son complejas y bueno, y a veces necesitamos recursos legales, sociales, médicos, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir, digamos, que nosotros perdamos el contacto con las personas, sino que este tema específico requiere el abordaje junto con otra persona que tenga otro aspecto del conocimiento, y nosotros de todas maneras continuamos en nuestra modalidad de trabajo, en nuestra modalidad de acompañamiento, de una manera lo más continua en el tiempo que se pueda, porque es únicamente con este acompañamiento, con esta escucha, con esta permanencia en el tiempo, con esta capacidad de derivar determinados temas y apoyarnos en una red de contención, una red de prevención, es que vamos a llegar a eso que se llama un abordaje integral para todas las personas. Bueno, ¿qué más decir? Una cosa que quería hablar es qué cosa nos impide escuchar. Entonces, una de las cosas que nos impide escuchar son nuestros prejuicios personales. Nuestros prejuicios personales pueden devenir de un montón de experiencias que deberíamos tratar que la experiencia singular que estamos teniendo no nos permee completamente y nos tiña, digamos, toda la escucha. No sé, por ejemplo, a veces pasa con que una persona, bueno, tenga determinada elección política o tenga determinado trabajo, digamos que podría ser que nosotros perdamos capacidad de escucha porque estamos como muy llenos respecto de un prejuicio, respecto de el otro o de la otra o de a quien estamos escuchando. Otro tema importante es estar demasiado ocupado con nuestras cosas personales, lo cual nos lleva a tener como una atención muy dividida,
¿no? Entre las cosas que me están pasando. Hoy le contaba a Fernando que qué difícil, digamos, me resulta ahora pensar como por fuera de la pandemia, ¿no? O sea, digamos, a veces, y si yo estoy demasiado preocupado por mi circunstancia personal en esta pandemia, mi capacidad de escucha se puede ver bastante menguada. Hay una cosa que da bastante poco resultado y es como fingir que estamos escuchando, ¿no? A veces es una tentación bueno, que las personas hacen y que tiene bastante poco recorrido, digamos. No sirve fingir, o estás disponible y podés escuchar, más vale, digamos, yo diría, escuchar 15 minutos con real atención a una persona y no tratar de pasar una hora cuando estamos demasiado ocupados y no tenemos esta posibilidad. En fin, escuchar es un trabajo, digamos, escuchar es realmente un trabajo porque uno tiene que interpretar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, tiene que escuchar emociones, tiene que escuchar a veces opiniones que son diversas de uno, y, y bueno, no siempre es fácil mostrar esta empatía. Yo quería decir que la empatía no es que yo esté de acuerdo con las prácticas o con la vida del otro, quiere decir que de alguna manera entiendo lo que siente, ¿no? Respecto de lo que está diciendo, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo respecto de cuál es el valor que él sostiene o cuál es la práctica social que el otro tiene. En fin, creo que con esto solamente diría que hay algunas cosas que hacemos en la primera escucha que las vamos a ver un poco en la entrevista motivacional, pero por si es que el tiempo se me queda muy corto, diría que una de las cosas que los rogerianos nos enseñaron a hacer es reflejar el estado emocional cuando nosotros estamos escuchando al otro. Frases como decir te entiendo, ¿no? Respecto de lo que siente, ¿no? O sé cómo te sientes, o creo entender cómo te sientes. Son todas partes importantes de esa actitud que se llama reflejo, que es muy importante para aumentar la calidad afectiva de la relación. Otra cosa que hacemos tiene que ver con validar lo que el otro siente, como les decía, aunque no estemos de acuerdo con las prácticas. Una cosa que también se hace, digamos, si es pertinente, es hacer algo, no sé, me gusta mucho hablar contigo, ¿no? Me gusta escucharte cómo cuentas esto. Otra maniobra, digamos, que tiene que ver con resumir, que es importante, ¿no? A veces decimos cosas como, a ver si te entiendo lo que me estás tratando de transmitir, ¿no? Entendí que bla, 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 ¿no? Entonces, digamos, hacemos estos resúmenes que tienen como fin hacerle saber al otro que hemos estado escuchando con atención y que hemos comprendido sus puntos de vista. También es importante, digamos, pedir aclaraciones, y otra cosa muy importante es poder respetar los silencios del otro, ¿no? A veces ser paciente, respetar el tiempo del otro, respetar que no quiera hablar de un determinado tema en cualquier momento. En fin, son todos temas que hacen a este tema de la escucha. Bueno, solo una cosa más. Hay que evitar ese síndrome del experto, ¿no? La idea sería que nosotros cuando escuchamos evitamos en todo lo posible la tentación de dar algún tipo de solución que no ha sido solicitada, ¿no? Como si nosotros tuviéramos una receta general, digamos, que pudiera servir en cualquier situación. Así que esto, digamos, se utiliza mucho en este tipo de intervenciones que, como les digo, pueden ser breves en el tiempo,
para que otra persona se sienta escuchada y cuente algo, puede ser que sea un tiempo breve, pueden ser 15 minutos, puede ser media hora, digamos, donde una persona nos puede contar cosas que son experiencias severas o situaciones de riesgo. Entonces, nosotros en esa tarea de escuchar, vamos acompañándolo en esta idea de que a través de las intervenciones se vaya siendo más consciente de algunos riesgos que su conducta puede tener, ayudándolos a detectar algún tipo de daño o de riesgo que estén enfrentando y tratar de motivarlos a descubrir juntos opciones que sean más saludables. Eso es, digamos, lo que podría decir respecto de la primera escucha en esto que se llamaría una intervención breve, ¿no? Se trata de ir construyendo un vínculo y se puede hacer a partir de una suma de intervenciones breves, donde, ya digo, juntos vamos a ir tratando de construir alguna alternativa de un cambio posible, reconociendo que siempre es la persona la que tiene el control sobre su conducta, y por lo tanto, digamos, en quien descansa la mayor parte de la responsabilidad respecto de todo cambio. Nosotros acompañamos, nosotros transmitimos calidez, transmitimos confianza, ayudamos a pensar, reforzamos nuestra esperanza y nuestra convicción en que toda persona tiene recursos como para ir cambiando en la medida en que se fortalezca su confianza y su convicción. Bueno, eso es lo que quería hablar un poco de primera escucha. Yo tendría que hacer un cambio ahora al segundo tema, por lo cual no sé si es que hay alguna pregunta sobre primera escucha en este momento que me quisieran hacer, porque si no, yo sigo. No sé si no hay preguntas, sigo. Juanma, ahí te pasé las preguntas por chat privado, las tenés en el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Ajá. Ok, bueno, vamos con esto. ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta en el momento de encontrarnos con personas que presentan patologías duales, en las que la comunicación en muchos casos se ve afectadas? Muy bien. Bárbaro. Mira, el tema de qué tan impedida puede estar una persona no tiene que ver necesariamente con un diagnóstico. Digamos, una persona puede tener una patología dual y en este momento estar muy compensado y estar muy bien funcionalmente. O sea, digo, recordemos eso que dice la Ley de Salud Mental, que un diagnóstico no describe necesariamente un pronóstico. O sea, hay personas que con una patología dual pueden funcionar perfectamente y son muy adecuados, digamos, para poder trabajar en sus cambios. Otras personas pueden estar más afectadas por una patología dual, que quiere decir básicamente cuando hay una condición, digamos, de estas que clasifica la salud mental y a la vez hay un problema respecto de un consumo problemático, ¿no? O sea, eso sería una patología dual. Cuando las personas están descompensadas y están con dificultad, nuestras intervenciones, digamos, tal vez tienen que ser más empáticas y tienen que apelar menos a intentar introducir, digamos, muchas modificaciones en ese momento. Digamos, usamos mucho de lo que tenemos en estar con la otra persona, de la mejor manera que se puede. Digamos, no hay personas, digamos, que no puedan beneficiarse de un clima afectivo empático. Digamos, y el vínculo es muy, muy importante. Digamos, hay personas que tienen una gran capacidad de vínculo con personas con serias patologías mentales y
Y el vínculo ayuda mucho a la curación y al cambio. O sea que si uno es capaz de estar y vibrar con la otra persona y de no asustarse por la presencia de algún elemento como más patológico, lo que habría que tener en cuenta es simplemente eso, ¿no? Sobre todo nuestra capacidad para estar con otro que esté en una situación más difícil. Y segundo, digamos que mientras esté compensada la persona se puede trabajar muy bien. En los grupos que les voy a contar, nosotros trabajamos como con la mitad de las personas con una patología dual. Dice otra pregunta, sabemos que reconocer que se tiene un problema con el consumo es el punto de partida para el cambio. ¿Qué acciones te ayudaron a crear en el sujeto este reconocimiento? Bueno, lo que nosotros vamos a ver cuando veamos entrevistas motivacionales, que una de las maniobras que nosotros hacemos es empezar por qué cosas, digamos, la persona siente beneficiosas en la conducta que está teniendo. Porque las personas podrán tener consumos problemáticos, pero no son tontas. O sea, de alguna manera están sintiendo que devienen algún beneficio. Entonces, la primera idea sería tratar de entender qué beneficios tiene la persona con lo que está haciendo. Un segundo momento, cuando tengamos más en claro esto de qué es lo que el otro busca, qué está buscando una persona en el consumo, podemos empezar a pensar en qué aspectos negativos encuentra en el consumir. Entonces, lo que ayuda a crear ese reconocimiento en la persona es de alguna manera poder ir contraponiendo los beneficios del consumo versus los inconvenientes que ese consumo tiene. Dice, ¿cuál es tu recomendación para las personas que llegan a la fase de mantenimiento y no tienen otra opción que regresar a entornos donde el consumo de sustancias es habitual? Bueno, siempre hay a veces estas circunstancias que son limitantes, ¿no? Respecto de los entornos donde nos movemos. Es posible que una persona tenga muy poca posibilidad de estar en algún entorno que sea libre de consumo de sustancias. A veces nosotros manejamos algo de los horarios, del tiempo de permanencia, del buscar otro tipo de contextos, de buscar otro tipo de actividades, pero es bien cierto que hay personas, digamos, que conviven con gente que va a seguir consumiendo, entonces, digamos, la idea es poder fortalecerse con los medios que sean posibles. A veces ayuda mucho el WhatsApp, ayuda mucho el tener personas por fuera de ese entorno que consume. En fin, digamos, hay que ser como muy creativos para estar en un terreno muy difícil y salir airoso, ¿no? Salir airosa es realmente desafiante, ¿no? Cuanto más difíciles sean las condiciones ambientales. Pregunta, ¿qué actividades ayudan a evitar las recaídas? En fin, lo que yo creo que más ayuda a evitar la recaída es, digamos, mantenerse consciente de qué cosas uno le suceden cuando está consumiendo, ¿no? No qué cosas, como a veces el cerebro trata de recordar qué cosas buenas me pasaban cuando yo comencé a consumir, sino tratar de, a veces decimos así, de que la persona haga la película completa, ¿no? O sea, alguien dice, tengo ganas de consumir, ¿no? Entonces, habitualmente esa es como la idea de la tentación, ¿no? Estoy en un entorno que consume o veo la sustancia o está a la disponibilidad de consumir, ¿no? Y a veces es un ejercicio de pensamiento tratar de componer todo lo que va a ir sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir sucediendo? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo cuando yo vuelvo al consumo? En fin, eso, digamos, ese tipo de conciencia ayuda a evitar recaídas. Aquí tengo una pregunta.
respecto de una guía autoadministrable para las personas que tienen un consumo, verifiquen esta cuestión. Y para la pareja o amigue codependiente. Yo no, por ahí no entiendo bien, o retomamos esto al final respecto de guías, ¿no? Yo lo que estoy hablando, digamos, es de una construcción bastante artesanal, digamos, que un poco se opone a la idea esta de que haya protocolos, digamos, como guías respecto de, digamos, no sé, vos podés hacer, por ejemplo, qué sé yo, creo que Fer les pasó, por ejemplo, una prueba que se llama Assist. Entonces esa prueba te puede decir, digamos, cómo está tu consumo, qué tanta probabilidad hay que determinado consumo que tengas sea problemático. Bueno, digamos, ese es un dato más que puede ayudar, pero no sé bien si es esto lo que quería saber, sino más tarde, en un rato, lo volvemos a aclarar. Porque voy a pasar, si me permiten, a hablar de grupos. Y quería contarles un pequeño cuentito. Susan Pinker es una psicóloga que dio una charla muy interesante que está en inglés en TED, pero de todas maneras yo la escuché y me resultó muy interesante porque ella se dedicó a investigar cuál es el factor que pronostica de forma más fiable nuestra posibilidad de vivir una vida más larga. Me interesó mucho esto porque yo ya tengo muchos años, así que quiero saber qué cosas ayudan a una vida más larga. Y bueno, me asombró un poco los resultados porque yendo de los que la diapositiva de la derecha dice, de abajo hacia arriba, habla del aire limpio, del tema de la hipertensión, del tema del sobrepeso, del ejercicio, ¿no? Bueno, me llamó la atención que todos esos sean menos importantes que la vacuna contra la gripe. Ahí aparece el dejar de fumar, y aparecen dos factores arriba que son muy interesantes, que tienen que ver con las relaciones cercanas y con la integración social. Entonces esto, digamos, me vino como muy importante ahora que nosotros vamos a hablar del tema de por qué los seres humanos nos tendemos a agrupar y qué ventajas tiene el tema de agruparnos. Entonces, la primera ventaja que me pareció muy interesante es que es un predictor de la vida larga, lo cual, digamos, me remite al tema que los consumos problemáticos muchísimas veces llevan a las personas a una situación de aislamiento. Así que por eso decimos tanto que nuestro trabajo tiene que ver con el acceso, ¿no? Con el acceso a lo social, con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, al trabajo, digamos, todo eso es lo que hace que nuestra vida tenga más sentido, y está bastante probado que el tema de tener un proyecto y de tener una inserción en lo social hace que nuestra vida sea más rica y también más duradera. Me gustó esa pequeña idea y se las traje respecto del tema de los grupos, el tema de la agrupabilidad. Ya Pichon Rivière nos decía que no hay nada en la vida de una persona, y él decía la palabra nada, yo subrayo acá, ¿no? Que no sea el producto de un entramado de vínculos, una resultante de la interacción de cada individuo con los grupos o con las clases. O sea que, digamos, nosotros, digamos, cuando nos pensamos como individuos, nos debemos pensar, me parece como más correctamente, como un producto de lo social que ha conformado nosotros que estamos hablando. Así que, digamos, les traía esta definición de Pichon,
Y nada, esta idea de que siempre en la humanidad, digamos, las prácticas grupales, las prácticas comunitarias, digamos, de descarga, de elaboración de experiencias, con todas las emociones, ha estado influyendo, digamos, en la creación de montones de rituales religiosos, mágicos, festividades deportivas, culturales, en fin. Digamos, también, digamos, grupales han sido las sesiones chamánicas, el drama griego, en fin, montones de manifestaciones de lo grupal, digamos, han tenido a lo largo de la historia el sentido de darle una naturaleza terapéutica a nuestros encuentros. Y es que es verdad, digamos, no solamente prolonga la vida, sino que las experiencias también pueden de alguna manera elaborarse en grupo. Así que la agrupabilidad tiene que ver en que los grupos es un gran contenedor emocional, un gran regulador de nuestras emociones. Dicen eso de que, bueno, de que en los grupos, digamos, las penas que se comparten son media pena y las alegrías son el doble de la alegría. El grupo es un gran contenedor, pero no solamente es un contenedor, sino es un gran espacio de reflexión, de elaboración de vínculos de confiabilidad. Así que, digamos, tenemos que utilizar esa mayor posibilidad que da el que haya más de una persona para poder reflexionar y para poder generar nuevos sentidos al problema, ¿no? Poder entender lo que está pasando de una manera más rica o de una manera distinta es a veces necesario para poder potenciarnos hacia un cambio. Y nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno, digamos, también pueden ser herramientas del cambio y también se ven beneficiadas por dispositivos que usen la grupalidad. O sea que si vamos a trabajar con un entorno de personas que están con problemáticas del consumo, ¿no? O con consumos problemáticos, como lo quieran pensar, yo diría que la idea de poder generar algunos tipos de actividad grupales, sean recreativas, culturales, digamos, desde grupos de mateada, no sé, a la discusión de cualquier aspecto de la vida social o cultural, digamos, podrían ayudar a ir generando esta posibilidad de tratar de darle un nuevo sentido y de apoyar algún cambio, digamos, que yo pueda estar precisando. Los grupos sirven para la escucha, sirven para la contención, y muchas veces la participación en grupo, digamos, se refleja con una mejoría asintomática. Digamos, hay dos tipos de problemas que, si bien no son patologías duales, pero son dos tipos de problemas de salud mental los más frecuentes, diría que son la ansiedad y la depresión, que mejoran mucho, digamos, a partir de la agrupabilidad. Los grupos también sirven mucho para tratar de morigerar todas las modalidades de pensamiento que son muy rígidas, sirven para que las personas reconozcan y puedan transmitir sus sentimientos, sus emociones, fomentan la autoobservación, en fin, y permiten de alguna manera revisar toda esta idea respecto de la construcción que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos con interesantes intervenciones de los otros respecto de cómo nos ven, de qué valoran en nosotros, digamos, cosas que nos ayudan a trabajar cosas como la autoestima. Así que yo diría que la idea de aprovechar esta tendencia natural de los seres humanos como seres sociales que somos, y de poder trabajar, digamos, aparte de lo que hagamos en una primera escucha, de lo que hagamos en un abordaje individual,
tratar de complementarlos con algún tipo de actividades grupales sería de mucha utilidad, de mucha riqueza. Estoy leyendo, perdón, alguna pregunta, a ver si, porque... Perdón, ¿eh? Bueno, voy a seguir un poquitito más y luego voy a volver sobre las preguntas. Algunas cosas que los grupos hacen también es que sirven, digamos, como, digamos, contienen, pero también a veces realizan cierta presión benévola sobre nosotros, digamos, de alguna manera, con algún tipo de observación amorosa respecto de cómo los otros nos ven. O sea, no estoy hablando de lo que se entiende habitualmente como confrontación, pero sí con cierta presión que a todos nos hace el que los demás tengan como otra visión respecto de lo que nos está pasando o de quiénes somos. Así tenemos esta oportunidad de experimentarnos y experimentar a los otros en otro contexto, comprendiendo mejor sus actitudes y entendiendo esto, que es a veces entender cómo son nuestros propios rasgos de carácter lo que muchas veces nos impiden tener una interacción más agradable o más fructífera con los demás, ¿no? A veces ese es un trabajo, digamos, que estando en grupo es más fácil de darse cuenta, ¿no? En qué medida, digamos, no sé, nuestra timidez o nuestro orgullo o nuestras tendencias desafiantes, digamos, pueden ser como eso que se llaman las defensas en psicología, puedan ser buena parte de la explicación de por qué nuestra vida, digamos, se ha visto como empobrecida o restringida, y todo ese aprendizaje experiencial se da de una manera muy, muy interesante en los grupos. Una cosa muy importante que dan los grupos, aparte de identificarnos con otros que tengan circunstancias parecidas, ¿no? Porque todo este tema de los grupos tiene que ver con que es posible, digamos, armar grupos de personas que de alguna manera tienen un padecimiento como en común, ¿no? Todo lo que se llamó, digamos, armar grupos monosintomáticos, digamos que a todos más o menos nos esté pasando algo parecido, ¿no? Entonces, es el papel de esta palabra que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con el apoyo, ¿no? Los procesos grupales, digamos, nos permiten conocer a otras personas que de alguna manera hayan hecho algo de camino en el tema, por ejemplo, del tratamiento, no sé, o los cambios referidos a la adicción, y nos pueden infundir bastante esperanza respecto de la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? Lo de los estilos caracterológicos de cada uno, que ya se los comenté hace un instante, y bueno, yo diría que son a veces esas dificultades que hacía en la pregunta recién respecto de entornos que puedan ser como poco saludables, a los cuales uno tenga que poder volver a insertarse o continúe viviendo como situación diaria, junto a estos factores que son más caracterológicos, lo que a veces hace difícil, digamos, el tema de un establecimiento de una conducta nueva respecto de los consumos, y tiene que ver con esta vuelta al uso de las sustancias, o que a veces se llama recaída, de acuerdo al grado de daño que ocasione. Pero bueno, yo soy muy fana del tema de lo grupal, y bueno, quería traer esas pequeñas reflexiones respecto del sentido que tiene agrupar gente,
Y vuelvo a leer un poquito de las preguntas antes de pasar al último tema. Sí, si tienen alguna pregunta más que tenga que ver con el tema de la grupalidad. Aquí tengo una pregunta que dice así. ¿Comunidad terapéutica o tratamiento ambulatorio? La eficacia de la comunidad terapéutica para el tratamiento se debe a que en ella se aprende a desintoxicarse de sustancias y también de vínculos. Bueno, la idea general, digamos, que yo tengo respecto de los consumos problemáticos es que tiene que ver una gradación de los recursos terapéuticos. Digamos, antes se creía que todo tipo de solución para un recurso, para un tema de consumo problemático era la internación. Bueno, está bastante visto que para mucha gente, digamos, mucha gente hasta incluso cambia sin ningún tipo de intervención profesional. Ustedes piensen que el acceso real que las personas tienen a los sistemas de salud en los países subdesarrollados como el nuestro accede una persona cada 10. O sea que hay 9 personas que no acceden a los sistemas sanitarios y sin embargo, digamos, encuentran soluciones. Encuentran soluciones a veces en grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, pero muchas veces también encuentran ayuda en la atención primaria de la salud, en algún médico que lo vaya a ayudar, en algún tratamiento psicológico, en fin. O sea, quiero decir que no todas las personas que hacen un cambio necesariamente pasan por una instancia de internación. Y lo que quería decir es, a mayor problema, mayor cantidad de recursos. O sea, que antes de pensar en internar a una persona en cualquier tipo de dispositivo, deberíamos haber agotado las posibilidades que tiene el tema de lo ambulatorio. Entonces, digamos, sin oponerme de que haya algún tipo de personas que necesite o una internación psiquiátrica o que necesite una comunidad terapéutica, podría decir que hay una buena cantidad de personas que también se benefician y consiguen, digamos, mejorar su salud con medidas que son ambulatorias. Mira un segundito más, discúlpenme. Bueno, acá hay preguntas respecto de la integridad. Me refiero, supongo yo que estaba hablando de integridad física, psicológica en la primera escucha. ¿Qué se pregunta? ¿Cómo se contiene? Dice, bueno, siempre está este tema de la importancia de la red. Digamos, nosotros cuando empecemos a escuchar personas, vamos a escuchar un sinnúmero de situaciones en las cuales, digamos, no tenemos una gran experiencia personal, porque es muy difícil, digamos, que tengamos experiencia, no sé, en temas como adopción, violencia familiar, digamos, no sé, digamos, son tantas las problemáticas sociales complejas que los individuos tenemos que es muy difícil. Entonces, ahí es la gran importancia de la red que nosotros deberíamos tener antes de empezar a lanzarnos a la idea del acompañamiento de personas. Y es construir una red de recursos, saber a dónde vamos a derivar determinados aspectos de lo que le está pasando a las personas. Porque, digamos, es imposible, digamos, que conozcamos todos estos temas como para ver qué preguntamos, pero básicamente cómo contenemos tiene que ver con esa idea de la empatía y de mantener el acompañamiento. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante respecto del tema de grupalidad, que voy a intentar, ¿no? Habla de qué pasa cuando surgen conflictos entre las personas que participan y si hay reglas en cuanto a la relación de las personas por fuera del grupo. Hay muchos tipos de grupo. En el tema de adicciones, históricamente, y digamos, se ha venido trabajando la idea
de no favorecer el contacto entre las personas por fuera del grupo. A diferencia de eso, yo trabajo con una idea casi opuesta, digamos. Yo trabajo con las personas en el grupo, tengo un WhatsApp grupal, y el pedido que tengo es que las personas se comuniquen 2 o 3 veces a través del WhatsApp todos los días, de cómo están, qué les va pasando, etcétera, ¿no? Respecto de las normas en los grupos que yo coordino, trato de que las establezca el propio grupo. Entonces, bueno, habitualmente las normas de funcionamiento de un grupo con personas con consumo problemático tienen que ver con lo siguiente. No concurrimos al grupo si es que estamos afectados por el consumo, avisamos al terapeuta si es que hemos tenido un consumo, no interactuamos con el resto de las personas mientras estemos bajo los efectos del consumo. Habitualmente los grupos funcionan con esta idea de cuál es el propósito primordial para el cual nos reunimos, así que el tema de la violencia, el tema del sexo dentro del grupo, digamos en general son normas solicitadas de comportamiento, digamos de abstinencia, ¿no? De intereses económicos o de otros intereses respecto de el que nos convoca, que tiene que ver con el tema de alcanzar una mayor recuperación. Bueno, este tema de la primera escucha, este tema del grupo, este tema de cómo llevamos las normas, tiene que ver mucho con cómo funciona el grupo, y para eso quería explicarles algo que se llama entrevista motivacional. Yo soy un perdido respecto del tema del tiempo, son las 7 de la tarde y llevo 1 hora, ¿y tengo 1 hora más? No. A ver, pregunto. Hola Juan. No, tenés todo el tiempo que requieras, en realidad. Así que Bueno, no es que nos dale. vamos a quedar hasta las 11 de la noche, No, pero... no nos vamos a quedar hasta las 7 de la noche porque no voy a llegar. Dale. Bueno, la entrevista motivacional es un estilo de trabajo que tiene unos 30 años, y tiene una enorme cantidad de ensayos que se han hecho y se ha probado mucho, se ha comparado con otras formas de intervención en el trabajo de consumos problemáticos, y está muy ligado con esta primera rueda del cambio, que, perdón, que se llama el modelo transteórico del cambio. Esto lo hicieron 2 autores, hay mucha información en internet, se llaman Prochaska y Di Clemente. Prochaska y Di Clemente son 2 autores que hablaron de esta idea, que tiene que ver cómo en general las personas cambiamos, cómo se va produciendo el cambio en cualquier tipo de conducta, pero también en las conductas adictivas. En fin, y ellos lo describen con esta rueda que dibujan, que sería una serie de etapas, ¿no? Porque las personas solemos pasar cuando vamos a hacer algún cambio que es de cierta importancia en nuestra vida. Y digamos, de alguna manera empezaron a sintetizar fases que sean similares, ¿no? Porque lo que ellos tratan de sistematizar es qué es lo que va pasando con la motivación. ¿Qué pasa con la motivación respecto del cambio? Porque se ha visto que lo que es determinante es el poder mantener un determinado nivel de motivación, y así que ponen el tema del trabajo que vamos haciendo respecto de cómo mantener a una persona interesada y motivada en un determinado cambio, y cómo estabilizar ese cambio y cómo hacer, digamos, que ese cambio se mantenga en esa fase que se llama mantenimiento, ¿no? Y que pase la menor cantidad de veces por vueltas al consumo o por recaídas. Y bueno, lo que nos dicen es que buena cantidad de la gente que nosotros vemos se encuentran en una etapa precontemplativa.
en una etapa precontemplativa donde las personas, digamos, como vamos a ver en muchas de nuestras intervenciones, no consideran que tengan un problema respecto del consumo. O sea, consumen, sí, pero no encuentran un problema. Hay montones de frases como, digamos, que hablan de esta no conciencia del problema, digamos, como decir yo controlo, no pasa nada, todos lo hacen, en fin, digamos, todo lo que sería no reconocer un problema. Pero dicen que en algún momento, digamos, por las vicisitudes de la vida y por este tema del consumo, en algún momento yo comienzo a tomar conciencia de algún tipo de problema. ¿Se acuerdan que yo les conté que lo que nosotros tratamos de hacer es que la persona establezca una elaboración, que establezca como un juicio entre qué cosas positivas tiene el consumo para la persona versus qué cosas negativas? En fin, en esa etapa, digamos, comienza la contemplación, y la contemplación tiene que ver con un fenómeno que está todo el tiempo presente, que es el fenómeno de la ambivalencia. Digamos, no sé, quiero comer helado, pero no quiero engordar, ¿no? Me doy cuenta que comer helado me hace engordar, pero entonces yo estoy ahí en este tema de lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, lo hago total es solo una vez, o es solo una vez y me viene pasando hace muchos años. O sea, ¿cómo es el tema? Nosotros, cuando las personas salen de la precontemplación, a partir de estas intervenciones que nosotros hacemos respecto de decime si es que hay algo que no funcione tan bien respecto de los consumos, ¿no? Y fíjense que yo digo no tan bien, y no digo si hay algo que ande mal en tu vida, digo si hay algo que ande no tan bien, ¿no? Porque, digamos, nosotros tratamos de levantar la menor resistencia posible respecto de nuestras intervenciones. La persona va llegando a una cierta contemplación, ¿no? Y esta contemplación está llena de y todo el tema todo el tiempo en un clima de ambivalencia entre razones de cambiar y razones para seguir de la misma manera. En fin, nosotros acompañamos esta etapa de la contemplación. A veces animamos a hacer algún ensayo respecto de disminuir la cantidad del consumo, o a veces en algunas personas los inconvenientes que encuentran respecto del consumo son tan grandes que sugerimos hacer una prueba de un periodo de tiempo sin consumir. En fin, entonces la persona en algún momento llega a esta etapa que se llama determinación, sería como una ventana de oportunidad, y ahí se determina si la persona llega a la próxima etapa, que es una etapa de acción, donde, bueno, digamos, digo, el lunes empiezo en la determinación, y bueno, y llegó el lunes y he comenzado, ¿no? He comenzado este cambio. Entonces, nosotros acompañamos estos cambios de las personas, y hacemos todo lo posible para que esos cambios, digamos, se vayan asentando y vayan alcanzando un determinado tiempo más o menos considerable. Si tenemos suerte con nuestras intervenciones, esto, digamos, va sucediendo, y se llega, digamos, a partir de 6 meses o algo así, se entra en una etapa de lo que es el mantenimiento, ¿no? Es haber conseguido un cambio, prevenir recaídas, mantenerse, y es evitar, digamos, en la medida de lo posible, esta rueda, digamos, que se mantenga en mantenimiento y que la persona no desande el camino, ¿no? Porque a veces lo que sucede, y tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras, es si las personas tienen varios arranques en la acción, si varias veces vuelven de la determinación, ¿no? a volver a contemplar, decir, bueno, yo estuve pensando, Fernando, si de verdad será necesario que yo haga un cambio tan drástico respecto, ¿no? Porque yo pienso que yo a veces soy capaz de, entonces vuelven a la etapa de contemplar, ¿no? Y nosotros vamos acompañando este tramo de la vida de las personas y estas vicisitudes, siempre con esta idea de poder lograr algo que sea posible,
en la vida de las personas y que los ayude a mantener una cuota que sea razonable entre lo que es su búsqueda del placer, que es una dimensión muy importante, digamos, ¿no? O sea, cómo la persona regula su placer versus algunas consecuencias negativas que pueda tener por esta forma del placer, ¿no? O sea que nosotros vamos haciendo algo que tiene que ver con una construcción conjunta. Los autores de esta rueda del cambio, que yo siempre digo que me da mucha pena que la hayan inventado ellos, sino yo, porque parece bastante de perogrullo cuando uno la explica, pero es muy interesante tenerla en mente cuando nosotros estamos con las personas, son Prochaska y Di Clemente, que si uno pone este modelo transteórico del cambio o Prochaska y Di Clemente, aparece un montón de material y léanlo, es muy interesante. Yo les dije que esto es una construcción artesanal y que yo no quiero, digamos, que ustedes dependan básicamente de un protocolo, pero los protocolos al principio son muy ordenadores, digamos, en adquirir un oficio, ¿no? Entonces, el estudiarte este sistemita respecto de qué pasa con la motivación puede ser de gran utilidad en la construcción del oficio de acompañar y de ser preventores de salud. Así que, porque esto tiene que ver tanto, digamos, con las drogas ilegales como con muchas conductas como el fumar o el hacer dieta, etcétera, y todos, si ustedes observan, vamos pasando por estos estadios del cambio, estos estadios. Y bueno, y las más de las veces caminamos, como se dice, un pasito adelante, María, ¿no? Dos pasitos adelante y un pasito para atrás, ¿no? O sea, quiero decir que no tenemos que desesperar por los vaivenes que el acompañamiento tiene, porque el clima general es que todo cambio, digamos, supone una gran cantidad de trabajo. Todos tratamos de ahorrar en la medida de lo posible el tener que hacer mucho trabajo. O sea que es muy normal y muy entendible que las personas de alguna manera, digamos, tengamos ambivalencia y tengamos resistencia respecto de tener que hacer cambios que sean importantes en nuestra vida, ¿no? ¿Se entendió esta idea de qué va pasando con la motivación? Nosotros vamos, digamos, si ustedes, si tuviéramos más tiempo, podríamos ir pensando más en cada una de estas etapas porque hay como intervenciones, eso lo pueden buscar en internet. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en cada una? ¿Qué tipo de intervenciones se hacen en cada una de estos estadios, ¿no? Digamos, cómo nosotros hacemos para que una persona que está contemplando pase a tener una determinación. ¿Y qué hacemos cuando una persona está determinada para que llegue a la acción? ¿Qué hacemos, digamos, para mantener la acción y llegar al mantenimiento? ¿Y qué tipo de acciones hay cuando una persona está en mantenimiento para lo que se llama prevención de recaídas? Que hay otra gran cantidad de maniobras y de consideraciones a tomar para apoyar este nuevo propósito, que sería hacer un cambio en la vida, digamos, y tener una relación más saludable con uno mismo y con uno mismo y con sus prácticas. Bueno, la entrevista motivacional que les decía, mucho más que, tiene dos autores, se llaman Miller y Rolnick. Entrevista motivacional también hay una gran cantidad de material en español, por eso es muy interesante que puedan leer algo más, digamos, de lo que yo pueda decir acá en este rato.
Más que una gran teoría psicológica, digamos, lo que Miller y Rolnick hacen es una forma de interactuar, una forma de estar con otra persona. Digamos, ellos lo que hacen es pensar cuáles son las herramientas básicas para acompañar cada una de las etapas del cambio que estuvimos viendo hace un momento, ¿no? Y dice que nuestro estilo de entrevista tiene que tener algunas de estas características, ¿no? Y la primera que destacan es el tema de la empatía, ¿no? Es muy importante que la persona se sienta apoyada, que la persona se sienta escuchada con respeto, con aceptación de todas sus características y de todos sus sentimientos. Vuelvo a decir, digamos que expresar simpatía no quiere decir con que yo esté de acuerdo, digamos, en lo que vos pensás o hacés. Tiene que ver con que yo comprenda, digamos, qué es lo que vos sentís y qué relación tiene lo que vos sentís y lo que vos pensás con lo que vos hacés. Yo tengo que alcanzar esa comprensión entre lo que vos pensás, quién vos sos, qué es lo que vos sentís y qué es lo que vos estás haciendo. Y yo tengo que ser capaz de resumir esto y de poder planteártelo y mostrártelo como yo lo estoy viendo, ¿no? O sea, eso es, digamos, el tema de la empatía. Y decimos que nosotros al trabajar con empatía buscamos evitar algo que la confrontación está en la otra, digamos, en una línea opuesta. Porque cuando yo te confronto, o cuando antes en algunos dispositivos terapéuticos se usaba esta técnica del confronto, se hacía porque se creía que la característica principal de la persona con consumos problemáticos se llamaba negación, ¿no? Decían digamos, que las personas con consumos problemáticos eran grandes negadores y que de alguna manera habían construido un self falso y decían que, bueno, que lo que había que hacer era contribuir a desmontar ese self, y a veces utilizaban este mecanismo de la confrontación como la gran herramienta respecto de desmontar un falso self y tratar de construir algo más supuestamente real. Bueno, esto ha dado lugar a todo tipo de violencias y faltas de respeto respecto de lo que una persona siente o piensa en un determinado momento, incluso sea lo que dice verdad o sea a una conciencia una mentira. Digamos, no hacemos nada por forzar a las personas. Lo que sí hacemos es tratar de trabajar generando algún tipo de discrepancia interior, tomando en cuenta lo que cuentan, lo que las personas relatan respecto de los beneficios o los inconvenientes que van encontrando con sus prácticas. Y es ahí donde tratamos de hacer algún tipo de cuña, ¿no? Resaltando, ¿no?, las diferencias a veces. Por ejemplo, uno de los trabajos para desarrollar discrepancia interior es pensar cuáles son las metas o cuáles son los objetivos que una persona tiene en la vida y cuáles son las creencias que tiene respecto de lo que su práctica presente le vaya a dar. Voy a ser más claro. Si yo lo que quiero es llegar al verano delgado para poder ir a la playa y lucir un lindo cuerpo, y lo que yo estoy haciendo es comer helados, el trabajo de desarrollar discrepancia interior que ustedes deberían hacer conmigo es preguntarme, digamos, qué tan importante para mí es llegar, digamos, en determinada forma física. Y qué es lo que yo creo que mi forma de alimentación va a producir. ¿Se entiende la idea? Esta sería como la manera más neutral que ustedes pueden hacer, en lugar de confrontarme y decirme gordo, ¿no? Con la manera que vos morfás así, nunca vas a ponerte la bikini, ¿no? O sea, que sería como la idea de la confrontación, ¿no?
a una idea, digamos, que es como mucho más sutil y mucho más respetuosa de mi propia ambivalencia, de mis propias elecciones, de mis dificultades, incluso aunque sea de mis inconsistencias o de mis taras, como ustedes lo quieran pensar, pero de alguna manera, digamos, como mucho más humanística de resolver lo que son mis dificultades, ¿no? Entonces, digamos, nosotros no confrontamos a las personas, pero sí tratamos de que desarrollen un grado importante de discrepancia entre lo que es su comportamiento, el lugar donde se encuentran y versus a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, esta es una meta importante que nosotros hacemos respecto del trabajo con lesotres. Tratamos de desarrollar discrepancia exterior y a veces interior y tratamos de evitar todo tipo de planteos que nos lleven a una confrontación personal. Porque cuando agudizamos la confrontación personal y yo de alguna manera aparezco como el poseedor de la verdad de lo que vos deberías hacer, se favorece mucho la resistencia y se favorece muy poco lo que es la adherencia al tratamiento. Y nosotros lo que hemos visto es que favorecer la adherencia de las personas a un determinado dispositivo terapéutico es muy importante porque las personas, digamos, logran cambios importantes si es que les das el tiempo suficiente y les das el respeto que merecen. Y eso no se logra, digamos, generando discrepancias exteriores, no se logra generando una diferencia de opinión entre vos y yo. En fin, nosotros trabajamos todo el tiempo con la resistencia que a todos nos da el tema de cambiar, y tratamos de hacerlo, digamos, de esta manera de no oponernos, como decía recién, de no enojarnos, de no confrontar, de no contraargumentar, y tratar de mostrarle cómo nosotros comprendemos que es su situación presente de la manera más respetuosa y la manera más esperanzadora también, ¿no? La manera de hacerle ver de que hay una posibilidad de realizar un cambio y tratar de pensar juntos cuál sería esa posibilidad, ¿no? Para eso nos apoyamos mucho en lo que se llama la autoeficacia de las personas. Tratamos de destacar y de ver cuáles son sus fortalezas, digamos, cómo funciona en esta persona el tema del optimismo respecto de lograr un determinado cambio, qué tanto se puede ir empoderando de poder lograr esto que desea o esto que necesita. Y bueno, el tema de apoyar la autoeficacia tiene mucho que ver con este tema de destacar, digamos, todos los aspectos resilientes que la persona haya tenido en la vida y de poder utilizar todo respecto de la posibilidad de lograr un cambio. En fin, cuando nosotros trabajemos con personas, aparte de recordarles esto, de que es importante ser empáticos, de que traten de trabajar para desarrollar discrepancia interior, que eviten en la mayor parte de todo lo posible las discusiones, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, así es como vos lo ves en este momento, ¿no? ¿No? Tal vez habría otros puntos de vista, tal vez en otro momento podamos, ¿no?, pensar más cuestiones a este respecto, pero evitamos discusiones. De esta manera, digamos, no favorecemos las resistencias activas y vamos trabajando con el tema de generar más eficacia. Pero todo esto, por ejemplo, se realiza mejor si es que nosotros, por ejemplo, aprendemos el uso de lo que se llama preguntas abiertas. Digamos, si yo te pregunto, ¿le gusta consumir alcohol? Y usted me contesta sí o no. Bueno, esto sería el ejemplo de una
pregunta cerrada. Nosotros tratamos de utilizar preguntas más abiertas, como por ejemplo, ¿qué le gusta de consumir alcohol? ¿No? El tema de utilizar preguntas abiertas hace que la persona pueda desplegar más de su subjetividad, de su mundo interno, de quién es y de qué le pasa. O sea que tratamos siempre, en la medida de lo posible, utilizar preguntas abiertas en nuestras intervenciones. Siempre tratamos de hacer escuchas que sean reflexivas respecto de la persona, de lo que la persona ha dicho. Por ejemplo, qué sé yo, una persona dice, bueno, no es fácil para mí estar solo en este tiempo de cuarentena, así que por eso estoy tomando mucho más alcohol. Y bueno, entonces uno devuelve cosas que tienen que ver con hacer una escucha reflexiva, como decir, bueno, comprendo, entonces usted me dice que toma más alcohol para evitar la depresión y la soledad. Digamos, hacemos intervenciones, digamos, que de alguna manera hagan al otro reflexionar de una manera más profunda respecto de lo que está viviendo o diciendo. Hacemos eso que les dije que se llaman resúmenes, ¿no? La persona habla respecto del alcohol y de la cuarentena y nosotros decimos cosas como, entonces usted consume alcohol porque se encuentra muy solo y se refugia en el alcohol para no sentirse deprimido. En fin, son pequeños resúmenes que muestran nuestra empatía. Aunque también utilizamos, como les digo, la posibilidad de afirmar la autoeficacia de la persona, reconociendo las fortalezas, reconociendo su motivación para el cambio, reconociendo los avances que ha tenido, ¿no? Decimos cosas como, bueno, esto demuestra que usted es una persona fuerte, que lucha, que se compromete con lo que busca, ¿no? Me gusta su capacidad de reflexionar. En fin, nosotros hacemos afirmaciones que de alguna manera tienden a apoyar, ¿no? El proceso de sujetes. En fin, también quería compartir con ustedes que es muy importante que la persona pueda compartir todo lo que necesita respecto de qué es lo que le preocupa, y que nuestras intervenciones no tienen que ir dirigidas a un cambio de conducta como muy inmediato. O sea, es un error, digamos, tratar de pensar que lo primero que tiene que pasar es un cambio de conducta respecto de la situación del consumo. Entonces, todo eso, digamos, funciona muy bien en las entrevistas individuales, que nos permiten mucho tiempo como para ir preparando a una persona. Cuando las personas tienen una determinada posibilidad de funcionar y aprovechar el tema de lo grupal, utilizamos la instancia de lo grupal. Y acá voy a intentar contestar una pregunta que me hacen respecto del grupo. Dice, ¿cómo es el ingreso al grupo? ¿Hay entrevistas previas? ¿Firman algo que ayude el compromiso? ¿Qué medidas se adoptan cuando no se respetan las normas? Si recomiendo el modelo cognitivo-conductual para sumar a la entrevista motivacional. Bueno, hay muchos tipos de grupos. Yo estaba dándoles un ejemplo del tipo de grupo terapéutico que yo hago. Digamos, yo soy psicólogo, yo junto con otro psicólogo, digamos, trabajo en un grupo que tiene una duración de 1 hora y media, que son 2 veces por semana. Es un tipo de grupo, ¿no? Ustedes tienen que pensar que esto que yo hago, digamos, tiene que ver con la posibilidad económica, también de una determinada clase, que es al menos clase media. Digamos que nosotros trabajamos con un control farmacológico, que tenemos un psiquiatra, que hay terapeutas individuales, que yo hago la parte del grupo. O sea, yo les estoy hablando de todo un dispositivo, pero lo que yo les hablaba en general es de la grupalidad. Ahora, si yo les hablo del grupo que yo hago, digamos, yo no hago que firmen nada. Son grupos, digamos, de 6 a 8 personas.
¿Qué medidas se adoptan cuando no se respetan las normas? Bueno, habitualmente nosotros lo tratamos en el grupo, digamos, y el grupo tiene como una muy baja, tiene una alta tolerancia respecto de los aprendizajes de las personas. O sea que no son grupos muy expulsivos, digamos. Sí son grupos, digamos, que tratan de tener individuos, digamos, que no tengan grandes descompensaciones psíquicas en el momento, ni tampoco individuos que sean muy psicopáticos y comprometan al bienestar de otros integrantes del grupo. El modelo que yo utilizo al inicio del tratamiento es un modelo bastante cognitivo-conductual, porque está bastante centrado en el tema de los consumos. Yo diría que como los 6 primeros meses de la concurrencia de una persona, este es un grupo abierto, es un grupo que va a incorporar a alguna otra persona cuando sea un momento posible para el grupo. Al principio trabaja mucho respecto de el aprendizaje respecto de cómo hacer para no consumir. Pero luego, digamos, vamos derivando al tema que para mí como psicólogo es muy importante, que es el tema que yo les hablaba de la estructura de carácter, de los mecanismos de defensa, digamos, de cuáles son nuestras características como sujetos que hace que tengamos o no tengamos determinada satisfacción en nuestra vida social y afectiva. O sea, tenemos que empezar a ver en qué medida nosotros impedimos a veces que suceda una interacción mejor en nuestra vida. A ver, bueno, les traje un texto de Lorena Pronsky que dice así: cada uno llama la atención como puede, como sabe, como aprendió. A nadie le resulta divertido estar pataleando al medio del piso para rescatar una puta mirada. El que grita está haciendo ruido para que no se le note el dolor. Hace un flor de estruendo para disimular que tiene una falta que no puede llenar. El otro, que cada tanto viene con un planteo que no sabe ni lo que quiere, te está poniendo los ojos de frente para que lo mires y le acaricies la cabeza. No es tan complicado que de repente estires un poco el brazo y le salves la noche, ¿no? Mira, acaricia, escucha, abraza. No importan los pormenores, todos estamos atravesados por las mismas cosas. Es cuestión de tiempos verbales. Hoy le toca a alguien que no sos vos. Dale, no importa cómo lo pida, importa lo que está pidiendo. Hay veces que con un abrazo nos salvamos todos. Bueno, mi querido auditorio, chiques, yo tengo un rato más para que hablemos un poco de cualquier cosa que tengan ganas. Me parece que el texto es un texto rico, que habla de que en algún momento todos hemos pasado por esta dificultad para poder expresar nuestras búsquedas, que puede ser que en algún momento hayamos estado como de una manera muy salvaje o muy disfuncional o muy sintomática o muy como carajo la quiera llamar la ciencia, pero que el vínculo es lo que cura, que la red es lo que cura, que la posibilidad de estar acompañado es lo que ayuda. Así que yo estoy muy contento que Juntes a la Par nazca, me haya dado esta oportunidad de compartir algunas inquietudes y experiencias con ustedes. Y los escucho si hay algo que haya dicho que no haya quedado claro. Perdón, esta es mi hermosa ciudad de Mar del Plata, no sé si estarán viendo ustedes, pero toqué algo acá. Ahí está, perdón. Y nada,
a la escucha. A ver, Juan, ahí estamos viendo del grupo, a ver si están escribiendo algunas preguntas. Ajá. Veo que hay gente que está escribiendo. Si quieren mandar alguna pregunta en este momento, es el tiempo. Ahora sí. Saludos desde Puerto Madryn, saludos desde Mar del Plata, ¿Dónde ves eso vos que me pongo celoso? en la página de Facebook. Ah, Sí, 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 sí. ok. También escribió una persona de apellido Miggins, no recuerdo el nombre, pero calculo Ajá. que será Voy a, familiar. voy a dejar de compartir pantalla. Sí, es alguna sobrina mía que... Ok. Abrazos desde Mar de María. Mariana Mieselachi te mandó un abrazo. Acá hay una pregunta. Ok. A ver, para ya te la paso por Zoom. No, voy a tratar de abrir ese, porque dejé de compartir, ahora puedo ver el Facebook, creo. No, es que esta pregunta me la mandaron por el grupo de Juntes a la Par. Ok. Te la mando ahí, al Zoom. Ah, bueno. Bueno, aquí es una pregunta respecto de cómo se desarticula una acción violenta. Dice, ejemplo, A habla de un abuso sexual, B se siente interpelado y ataca a A. ¿Cómo se ayuda en una situación? Bueno, yo, el estilo de conducción que yo creo respecto del grupo tiene que tener una participación bastante activa respecto de algunas cosas, digamos, que no nos deberían estar sucediendo, pero que a veces nos suceden. Una de las cosas que a veces nos suceden son las broncas entre los participantes. Entonces, la intervención que recomiendo, digamos, es una intervención muy, muy clara y participativa. Yo digo cosas como, momentito, 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 ¿no? Lo que estás diciendo, digamos, no es la manera en que nosotros nos hablamos en este grupo. O sea, quiero decir que, digamos, que trato de salir al quite de algunas situaciones de una manera muy, muy clara respecto de qué es lo que en el grupo hacemos y qué cosas en el grupo no hacemos. Y una de las cosas que no hacemos es hablar mucho sobre lo que el otro dice respecto del otro. O sea, quiero decir, yo puedo decir que lo que vos decís a mí me despierta, ¿no? Y puedo decir que me despierta desagrado, que me da, qué sé yo, no sé, puedo decir muchas cosas, pero lo que no puedo hacer es de alguna manera juzgar quién vos sos por lo que vos decís. ¿Me explico? Entonces, a veces el desagrado, digamos, es distinto cuando yo expreso, ¿no? Digamos, una diferencia entre lo que vos hacés o lo que a vos te pasó y quién vos sos. Y eso es una diferencia como muy importante, ¿no? Y en el grupo tratamos en la medida de lo posible de hablar de qué es lo que esto evoca en mí. Y tratamos de minimizar las opiniones respecto de qué es lo que me parece que vos sos o no sos respecto de lo que haces o viviste. A veces esto es muy difícil porque los grupos se tratan temas que afectan profundamente a los individuos, ¿no? Cuando uno está crónicamente bajo la acción y la influencia de sustancias, muchas veces realiza conductas que son o riesgosas o muy contrarias a muchos códigos éticos o morales. Entonces hay que tener mucha sutileza y mucho cuidado de no confundir lo que una persona ha hecho con quien una persona es, ¿no? Porque bajo la influencia de las sustancias es habitual
digamos, que uno haga cosas que son como bastante por bajo del estándar de lo que nos gustaría. Y si yo ahora voy a contarte algo que a mí me pasó bajo la influencia de las sustancias, no está bueno que en el día de mañana vos vengas a, digamos, a utilizarlo como un argumento en contra mía. En fin, eso es lo que quería decir. Perfecto. La persona del mismo apellido era tu hermano que te estaba Ah, saludando sí, a sí, través muchas de... gracias. Muchas gracias. Bueno, vemos que no hay ninguna pregunta más. Bueno, solo resta agradecerte, Juan Manuel, No, por nada. por estar en esta situación particular que por un lado es beneficiosa porque permite que se conecten de todos lados del país, de los lugares más remotos. Hay gente de Chajarí, Entre Ríos, hay gente de Río Negro, hay gente de Mar del Plata, hay gente de todos lados y la verdad que eso es lo rico, lo único, podría decir rico, de esta cuarentena, de estar así como congelados y que todo sea virtual. Pero la verdad es que este recurso que surge ahora desde la Secretaría, del grupo de pares, de Juntes a la Par, es un recurso que lo pueden tener como herramienta para el uso en red, si conocen personas del colectivo LGBT, de la población travesti trans o personas que convivan con VIH, para poder contactarse y tener un grupo de pares en el cual tratar la temática de consumos. Y la verdad que las herramientas que le has brindado al grupo de pares son invaluables, pero bueno, sos así como profesional vos, por eso es No, que te convoco, más allá de todo tu conocimiento, desde la confianza y desde el compromiso con el colectivo. Así que, bueno, mil gracias Juan Manuel, mil gracias a todos y todas y todes quienes se conectaron. Y bueno, seguimos en contacto permanente. Este, y bueno, ya por ahí por el chat les pasé el tema de lo del ASIST, porque lo habíamos pasado dentro del equipo de trabajo de la Secretaría, pero no en la página. Y si no, lo pueden buscar, el ASIST con doble S, en Google. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos quienes se conectaron. Les mando un gran saludo. Chau, chau. chao. Bueno, espero que hayan disfrutado de la charla, que hayan podido sacar muchas herramientas, por eso permitimos hacer todas las preguntas necesarias y que esto les vaya a servir para aplicar en sus prácticas profesionales. Sepan que en nuestro canal de YouTube, Consumos FA LGBT, hay muchos más conversatorios y muchas más herramientas de las cuales pueden también sacar información para trabajar en red y demás. Así que los esperamos, las esperamos y les esperamos en nuestro canal de YouTube o los martes en el ciclo de formación a las 18 horas a través de Facebook Live. Muchas gracias, saludos.